Ahora vamos a presentar en este ejercicio 3 lo que denominamos log normalidad, lo mismo que viene a estar asociado con el efecto proporcional. Ustedes se sorprenderían de la frecuencia con que ocurren distribuciones log normales en nuestro trabajo, sobre todo si están hablando de oro. En cualquiera de sus ocurrencias es muy común y frecuente que las distribuciones de oro sean log normales. También les dije que las distribuciones de elementos que provienen de la exploración o prospección también tienen estas características de log normalidad, así como puede ser de suelos, de chips o de sedimentos de escorrentía. También en las muestras que se toman para analizar contaminación, que tiene una proporción bastante baja en general, y también podríamos decir que casi en todos los casos de preservación del medio ambiente y todo lo relacionado con medio ambiente, es frecuente encontrar en estos casos distribuciones log normales. También no es un asunto exclusivo del oro y el cobre. En yacimientos de gran volumen y baja ley también vamos a encontrar algunos otros que presentan estas características. Entonces, por supuesto que conviene revisar este tema y darle un poco más de atención, y justo en este ejercicio hemos escogido un pórfido de cobre molibdeno para presentar todas las aristas de este tema y ver fundamentalmente cómo lo podemos detectar o determinar. Y más adelante, cuando ya tengamos incluso herramientas geoestadísticas, podríamos llegar a dar, digamos, las pautas finales, cómo enfrentar un problema de este tipo. Entonces, cuando ustedes tengan, por ejemplo, una beta, este es el encampane, y seguramente una serie de labores, estas labores que llegan a desarrollarse sobre beta, seguramente nos van a proporcionar la información, los datos que nosotros necesitamos para poderlos analizar. Vamos a suponer que estamos levantando información de los elementos económicos más importantes, y eso es posible a lo largo de chimeneas, galerías, subniveles, etcétera, lo cual nos permite tener una data que en el caso del oro por lo general va a ser una data con distribución log normal. Entonces, si nosotros ponemos acá como ejemplo todas las diferentes posibilidades de acceder al mineral, en cada una de estas labores podemos nosotros tomar una información y conformar una base de datos. Esta base de datos, que de repente va a estar separada por zonas o por labores, vale decir, aquí podemos tener la galería 1, la galería 2, etcétera. Aquí la chimenea 3. Toda esta data separada por sectores, en total, cuando la revisamos, o por zonas o por partes, nos van a presentar con frecuencia una log normalidad. Entonces, si nosotros tenemos los valores de oro, plata, puede estar también la potencia y otras más, es conveniente que calculemos para cada caso y en cada una de las
las zonas que podemos delimitar para cada tramo de la galería o para una chimenea, etcétera, hay que calcular media y desviación estándar de todos los tramos posibles, de tal manera que podamos tener una decena, docena o algo más de pares de valores media y desviación estándar. Como lo dije en la teoría, no solamente ploteando la variable y revisando la forma como se presentan los diferentes intervalos de clases, nosotros ya podemos de alguna manera intuir que aquí estamos frente a una distribución log normal. Entonces aquí estamos midiendo la frecuencia y aquí están los valores de la variable que estamos midiendo. Siempre es bueno anotar que este histograma inicial es un poco más bajo porque la curva teórica de la distribución log normal es tangente aquí y también tangente a este lado. Pero eso puede ser el primer indicio y de hecho va a salir en la caracterización estadística, pero además es necesario ver si no es solamente en un sector o de repente en una zona de la mina, la zona este, la zona oeste, sino que nos interesa saber este efecto log normal en cómo está distribuido. Por eso es bueno separar por sectores o por labores, como fuera el criterio. Y finalmente, la prueba final o fundamental, tal como lo planteamos ya en la parte de aula, será plotear todos estos valores de media o desviación estándar, como se suele colocar en este eje, versus media, y vemos cómo es esta nube de puntos y si esta de alguna manera u otra se arregla aproximándose mucho a una recta de regresión lineal, entonces es lo que sería la prueba fundamental para decir que tengo un efecto proporcional en toda la distribución de la beta o en algún sector donde se da este fenómeno y donde individualmente las leyes o las variables presentan una distribución de ese tipo. Pero ¿para qué hacemos todo esto? Debido a que cuando tenemos esta presencia de este tipo de distribución log normal, los procedimientos no son los mismos, no son los estándares. Hay que tener mucho cuidado porque, como bien estamos viendo en el diagrama de aquí abajo, los valores de X media, los valores más bajos, van a tener errores más bajos, dispersiones menores, mientras que los valores más altos van a tener una varianza y una desviación estándar o una variabilidad mayor. Entonces, de por sí esto ya es un tema que tenemos que tomar atención, porque cada vez que hablemos de un valor promedio alto, este va a estar asociado a una gran variabilidad, un error mucho mayor, y nuestra seguridad va a ser menor, o el riesgo que podamos cometer en estimar ese valor, o el panel o el bloque que queremos estimar, asignarle esta ley con un alto valor, va a estar asociado a una desviación estándar mayor, a un error mayor. Entonces, ¿cómo manipular esa información? Es lo que vamos a ir tratando de plantearles a ustedes, y seguramente al final del curso lo podremos hacer con algún criterio más desarrollado con los diferentes temas que vamos a ir tratando en adelante. Entonces, yo le voy a presentar ahora una data de un pórfido de cobre molibdeno. Es un ejemplo real. Por supuesto que he removido la información y he modificado algunos datos para que se
se procure la confidencialidad. Sin embargo, es un ejemplo bien real en el cual van ustedes a observar cómo variables de cobre, de molibdeno, tienen este efecto proporcional, y cómo es que podemos demostrar con este simple ejercicio que está presente y en qué zonas, o ustedes ya lo aplicarán a sus casos concretos. En este ejercicio vamos a ver cómo nos valemos de la regresión múltiple para estimar una variable y, que es nuestra variable de salida, a partir de una serie de otras variables, ¿no?, que aquí ustedes van a ver que son fundamentalmente porcentajes de minerales y también variables que tienen que ver con el presupuesto, como es el caso del consumo de ácido, etcétera, que se supone que son variables de entrada o conocidas. Para enfocarnos en el asunto, vamos a más o menos explicar cuál es el escenario. Se supone que tenemos una explotación en tajo abierto. Entonces el material seleccionado para el minado debe pasar a una chancadora primaria, después a una chancadora secundaria y a un grupo de chancadoras terciarias, de donde sale el material prácticamente a la granometría adecuada. Esto debe pasar a una fase de aglomeración, que finalmente produce el material que es enviado a las pilas de lixiviación. Estamos hablando de un proceso muy frecuente y muy común para beneficiar pórfidos de cobre cuando el mineral de cobre es soluble, es decir, cuando tenemos sulfuros secundarios de cobre, que es justamente el grupo de minerales que son solubles en condiciones donde el ácido sulfúrico los llega a disolver para poder conformar una solución de cosecha que luego es beneficiada en una planta de extracción por solventes y electrodeposición. Entonces es todo el flujograma del proceso, y nosotros nos vamos a concentrar justo acá, donde tenemos la posibilidad de sacar muestras por guardias, ¿no? Cada una de estas muestras que se toma por guardias llega a conformar un compósito diario del cual una parte va al análisis químico y otra parte va al análisis mineralógico. ¿Por qué análisis mineralógico? ¿No? Últimamente, con el advenimiento de la geometalurgia y de la mineralogía de procesos, queda demostrado que la ocurrencia de ciertos minerales son gravitantes e influyen drásticamente en variables económicas como el consumo de ácido, e incluso directamente con la recuperación, entre otros factores. De lo que se trata en este ejercicio es de, dentro de este escenario, encontrar los minerales o variables críticas que vamos a colocar aquí,
que justamente repercuten en una variable de salida que nosotros vamos a escoger como el porcentaje de recuperación. Entonces, nos interesa la recuperación, por supuesto, de todos los minerales que componen las rocas que en el proceso de comminución, llevados a una determinada granulometría, son enviados después a los pads o a las rumas de lixiviación. De todos los minerales que están presentes, hay algunos que son críticos, su presencia es sustancial y afecta directamente a la recuperación, como también afecta en el consumo de ácido. Algunos minerales son consumidores de ácido. Entonces, este es un ejercicio de la vida real, lo estamos tomando para mostrarles a ustedes cómo nosotros podemos, después de realizar un tremendo esfuerzo de pruebas metalúrgicas en las que nosotros determinamos en estas pruebas cuáles son los minerales o las variables que afectan a la recuperación o que influyen en el consumo de ácido, van a ser parte de esta ecuación de regresión múltiple, que es lo que vamos a mostrar con ayuda del software y de la data que hemos seleccionado de un grupo de pruebas metalúrgicas. Entonces, con esta información se hace del uso del software y fácilmente se obtiene una relación que la podemos utilizar como una ecuación bastante práctica para estimar una recuperación en las circunstancias de diferentes variables que constituyen las que se denominan variables de entrada convenientemente seleccionadas. Aquí el truco está en determinar cuáles son las variables críticas. No podemos poner todas porque la regresión se nos hace una ecuación muy larga y engorrosa. Vamos a ver un paso a paso cómo llegar a determinar estas variables críticas y luego cómo tener nuestra regresión múltiple apropiada que nos pueda servir para efectos prácticos.